Esta vez nos hemos venido para Euskadi, concretamente a Elgoibar, para asistir a una visita guiada en el Museo de la Máquina Herramienta, donde vamos a poder ver, de manera fiel, cómo era un taller de mecanizado en el siglo XIX. Y como si esto fuera poco, lo que más nos ha impresionado de este sitio es que todas las máquinas herramienta están en funcionamiento. Pasad con nosotros y disfrutad de esta visita. Muy buenas, Joaquín. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, pues bueno, aquí estamos para visitar el museo que tienes aquí, tan estupendo. Y bueno, aquí veremos muchas joyas. Sin ninguna duda que te va a encantar. Bienvenidos al Museo de la Máquina Herramienta ubicado en Elgoibar. Soy Iker, director adjunto del museo. Y bueno, lo que tenemos aquí es una joya, y tú bien conoces el sector, la maquinaria. La verdad que estas máquinas, estas sí que son de mi época casi, porque estas sí que las entendería bien, mejor que las que vi en Bilbao. Sí, sí, aquí te desenvolverías a gusto. Sí. Y bueno, ahora lo que vemos es el taller de mecanizado, es una réplica de un taller de hace 100 años. ¿Y por qué se creó el museo? Hace 25 años se creó, ¿vale? Pues con la idea de dar a conocer nuestros pioneros y de alguna manera mantener viva nuestra historia y nuestro patrimonio industrial. En ese sentido, lo que hacemos ver es por qué somos referentes a nivel mundial en el sector de la máquina herramienta, porque tenemos una historia de 100 años detrás. Y entonces nos sentimos orgullosos, ¿no?, de tener este museo, este espacio para de alguna manera representar nuestro sector y que todas las empresas, personas y centros educativos lo puedan ver. Así que te animo, Joaquín, a que le echemos un vistazo a esta joya. Vamos a empezar por los orígenes de la industria, de cómo se trabajaba el hierro en la comarca, porque todo esto viene de un tiempo atrás. Vamos a ver inicialmente la herrería, cómo se trabajaba el hierro en la comarca, posteriormente el taller de mecanizado y por último la sala Sigma, en la cual están las máquinas de coser más representativas de la época. Seguro que conoces la marca Sigma, en casa igual tienes una de ellas. Tenemos una. Sí, pues luego las veremos. ¿Y teníais minas por aquí también de hierro cerca? El material venía por la zona montañosa que tenemos aquí. Sí. Pero vamos a ir a la herrería y te explico un poco. Por suerte, el río Deva era navegable. Estamos en Elgoibar, en la comarca del Bajo Deva. Y de aquí a dirección al mar, Deva, está Deva, pues bueno, entre medias encontramos Alzola. Y Alzola, como vamos a poder ver aquí en este plano, en este mapa, era navegable, ¿vale? Nos encontramos aquí en Elgoibar, Alzola, y desde allí, con unas chalupas, con unas barcas pequeñas, se bajaba al mar y ahí se podía exportar. Entonces, eso consiguió, gracias a que el río Deva era navegable, las herrerías de la comarca, como decíamos, aquí en la Bajo Deva había mineral hierro. ¿Qué pasaba? Que en Muskiz, Somorrostro, en Vizcaya, Bilbao, era de mejor calidad. Entonces eso dio posibilidad a estas herrerías ir hasta allí, traer el mineral y trabajarlo aquí. Lo que hacían era diferenciarse, como hoy en día, por la calidad. Entonces a ese material lo que hacían era marcarle una M, M de Muskiz. En el siglo XV había, Joaquín, 20 herrerías. Una de ellas se llamaba aquí, en Elgoibar, Ibarlucea. En 1983 cerró y lo que vemos aquí, la fragua esta que vemos aquí, fue donada por la familia. Aquí vemos las diferentes herramientas, el fuelle también, el fuelle que todavía sigue en funcionamiento. Y el fuelle, fíjate que fuelle más grande, Esto servía para avivar el fuego y se guiaban por el color. Tenía que estar alrededor de los 1000 grados porque si pasaba se podía derretir el material y si no llegaba podrían llegar a salir. Ya lo conozco poco porque teníamos fragua también en el taller nosotros, en los años que yo trabajé y también hacíamos alguna coseta pero más que nada lo empleábamos para endurecer piezas, para hacer tratamientos, las piezas. Hacíamos a lo mejor engranajes, pues le dábamos una dureza, cementándolos y lo calentábamos en la fragua. O sea que tú ya tienes las manos del herrero, ¿no? También, esos son los orígenes. Un poquito. Mira, esos fueron los orígenes. Esto de aquí, esto debe ser un molde para
para sacar, por ejemplo, en redondo o cuadrado. Son los pasas no pasas. Sí. Para el diámetro, vale. Tendría que, pues tiene diferentes medidas y esto servía como pasa no pasa. Vale. Las diferentes herramientas que hacían. Tenazas diferentes. Tenazas, martillos, clavos. Y clavos hechos a mano. Claro, llaves. Y bueno. Bueno, diferentes herramientas que necesitaban. Sí, vale. Herraduras, correcto. Aquí tenemos el proceso de fabricación. Este es un trozo en bruto. Sí. Pues bueno, lo calientas. Se calienta y se le va dando forma en función de las necesidades. Sí, sí. Y aquí, mira, la pila para enfriar. La pila para enfriar. Ahí al fondo tenemos un panel de Eduardo Chillida, y Eduardo Chillida también comenzó trabajando en una herrería como estas, con Manuel Illarramendi en Hernani. Y bueno, le hemos hecho un guiño en el centenario de Eduardo Chillida, ya que él mismo trabajó en sus inicios en una herrería, pues bueno, hicimos un guiño y estuvo aquí la familia, Miquel Chillida, el nieto estuvo, pues bueno, presentando este panel y contando diferentes experiencias de Chillida. Le llamaba el triángulo armero a los pueblos de Eibar, sí, El Goibar y Soraluce. Soraluce es en euskera, en castellano sí, se dice Placencia de las Armas. Placencia de las Armas, ¿por qué? Porque ahí se instaló la Real Fábrica de Armas. Era el centro neurálgico y de gestión de la industria armera. Desde ahí se gestionaban los diferentes gremios. Estaban los aparajeros, los llaveros, los cañonistas y los cajeros. Y ahí podemos ver una explicación de los diferentes gremios, la importancia de los pueblos Plasencia, Eibar, El Goibar y el río Deva, como hemos visto anteriormente. Cada gremio era especialista en diferentes partes del arma. No hacían una arma terminada cada gremio, digamos. Nada. Hoy en día uno hacía el chasis, digamos, en madera, por ejemplo. Sí, eso es, trabajaba la madera. Otro trabajaba el hierro. El cañón, sí, otro trabajaba la llave. Sí. No es como ahora, que ahora hoy en día prácticamente muchas empresas, desde el diseño hasta la venta, todo ese proceso lo hace la misma empresa. Sí. En la industria armera no, en los gremios no. En el 20 aniversario del museo se editó este libro, El grabado de la Mot, en el cual ya explica en detalle lo que es este grabado, en diferentes idiomas, y bueno, es interesante para conocer un poco la industria armera y por qué trabajaban las armas aquí, porque ya tenían experiencia, como hemos visto, las herrerías. En el siglo XV ya había 20 herrerías aquí, entonces ya trabajaban el hierro. Y bueno, aquí podemos ver los diferentes tipos de máquinas que utilizaban. Este es su torno de pedal, para darle con el pie. Esto era el gimnasio de antes. No hacía falta salir de trabajar. Y no les hacía falta electricidad tampoco para mover el torno. Te creas, va a estar todo el día así trabajando. Así, eso es, hay que coger el ritmo. Sí. 1, 2, 1, 2. Así unos gemelos tendrían. Sí, por ejemplo, esta es una sierra con el mecanismo de las máquinas de coser que conocemos. Fíjate, para trabajar, para cortar. Esta debía ser para madera. Madera. Y luego la rueda para afilar. También, con esto si lo afilamos bien igual, incluso para afeitarme, qué falta me hace también, Sí, aquí, bueno, esto está bien para conocer un poco las máquinas simples también con los niños, ¿no? Ven un poco los mecanismos. Aquí esta es una piedra que lleva hierro por dentro. Eso es. Y esto, pues, aparte que lo desmenuzarían, lo partirían en trozos más pequeños. Y esto iba a los altos hornos, donde se fundía y entonces lo que era hierro salía y se iba por un sitio, digamos. Y lo que no era hierro, que era ya escoria, digamos, pues ya para otro. Y bueno, aquí tenemos también, Joaquín, ¿ves, no? El cañón, aquí tenemos... pero eso es de un arma. Esto es el cañón del arma, de la escopeta, Mira, aquí tenemos la escopeta. Esto es una prensa. 3 puntos, 1, 2, 3, y lo que servía era para enderezar. Para enderezar el cañón. Para enderezar, tenían que saber, asegurarse de que estaba recto.
A ver si te imaginas cómo lo hacían, cómo sabían que estaba recto el cañón. Pues mira, haciéndolo girar y ver si saltaba un poco o no. Vamos, yo en el torno así he enderezado muchos los bastones de las suspensiones de las motos, que antiguamente pues yo los enderezaba cuando tenían accidentes. Los ponía en el torno y los hacía girar. Y veía que un día saltaba, me lo marcaba, iba a la prensa. Cuando oscilaba, ibas a la prensa y le daba un apretón. Un toque. Hasta que al final lo conseguía, con paciencia, pues dejarlo recto. Paciencia, ¿eh? Tenían que tener estos también, lo que hacían era, como tiene agujero interior, se guiaban por la luz. Bueno, por la luz, ahí en esa imagen, en ese cuadro, se guiaban por la luz y por dentro miraban, y donde tenían sombra, donde aparecía la sombra, era donde tac, tenían que actuar, tac, y darle el toque, al igual que tú lo hacías en el torno, pues aquí... Oye, y una pregunta, ¿qué máquina tenían para hacer los cañones estriados? ¿Hay alguna máquina aquí? ¿La tenéis? Este por ejemplo, aquí, podría hacer el agujero. El agujero. El agujero. Gira, sí. Tac. El agujero sí, pero las estrías... Las estrías. ¿Las estrías tenéis alguna o no? No, aquí no tenemos. Eso de las estrías también debe ser algo más moderno, pienso yo, hacer las estrías a un cañón, porque yo pienso que las primeras armas que salieron serían rectas, digamos, el agujero, y gracias que le saliera redondo. Eso, y gracias que saliese la bala. Sí. Lo que sí, aquí tenemos un pequeño espacio armero para entender un poco nuestros orígenes. Sí. El mineral de hierro, las herrerías, posteriormente pasaron a hacer armas, y luego vamos a ver las empresas cómo se fueron adaptando. En Eibar, un pueblo que está aquí al lado, está el Museo de la Industria Armera. Sí. Y allí seguramente te podrán explicar con más detalle todo lo que es la industria esta de armas y demás, que por cierto es muy interesante ese museo también, y seguro que te gustaría también. Sí. Aquí solemos hacer un poco las prácticas con los centros educativos, vienen a conocer las máquinas simples, la rueda, la palanca, la polea. Esto es una polea, el saco pesa 25 kilos. Sí. Una polea arriba y tú levantas... Y 25 kilos 25 igual. Kilos. No falla. Hay algún niño que se queda colgando, porque pesa lo mismo que el saco y no puede bajar. Está ya una polea arriba, otra abajo, entonces se divide el peso. Y aquí doble más arriba, doble abajo, tiene mayor recorrido. Y haces menos fuerza. Y menos fuerza. Claro. Y esto pero también va más lento para subir. Claro. Esto lo que les hacemos ver es que es el mismo mecanismo que tienen los barcos, las grúas, etc. Sí. Yo lo tengo en casa, no sé si has visto algún vídeo mío, es para subir las bicicletas, porque como son eléctricas y pesan, pues cojo y las subo también, tengo un polipastro así, pero nada, como este, por ejemplo, sería... Y pim, 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 y la cuelgo arriba, así no me molesta para pasar el coche, entra el coche y no molesta para nada. Eso allí, que tenéis casas grandes, garajes grandes, no, grande, claro. Poco, que yo tengo una casa de estas adosadas. Te parece poco. Nosotros aquí, claro, no tenemos terreno. Claro, aquí en la comarca hay monte, entonces el espacio es reducido y edificios. Sí, y aún así he visto que han ganado un poquito de terreno a la montaña, que han hecho unos bloques también de piso ahí en una montaña. Sí, en la montaña al final no sé quién ganará, la montaña o nosotros, con el tiempo veremos. Pues ahora ya pasamos, Joaquín, a la joya de la corona, a lo que tú ya... Y lo que más conozco. Y lo que más conoces. Yo de todas formas... todo esto lo he visto en Binefar, teníamos un taller que tenía todo este sistema de poleas, un motor eléctrico arriba y movía pues que si el torno, movían la piedra esmeril, en fin, muchísimas máquinas movían. Hoy en día, como conocemos, ya no existen. Tenemos la suerte de mantenerlo, de mantenerlo aquí en el museo. Aquí en el museo, sí. Y podemos ver aquí en esta imagen las diferentes empresas que han nacido aquí en el Goibar, y es increíble en un pueblo tan pequeño cuántas empresas y referentes. Harvey, esto de Harvey hacía fresadoras. Eso es, fresadoras que porque tenemos aquí. Nosotros teníamos una fresadora Harvey. Cuando he leído ahí Harvey... De Starte y Ecenarro, que ahora vamos a explicar, fue el germen, ¿no?, de la industria, por decirlo de alguna manera, y se crearon muchas empresas.
en la comarca. Por eso el Goibar se dice que es el origen de la máquina herramienta. Cantidad de empresas han nacido de aquí, de la comarca. Aquí podemos ver a los pioneros. Aquí los más conocidos, pues bueno, José León Ciarán, Cruz Ochoa, José Retenaga eran en Eibar, fabricantes de Eibar, y Eulogio Estarta, sobre todo aquí, en el Goibar. Eulogio Estarta conocemos por ser fabricante de máquina herramienta y posteriormente las máquinas de coser Sigma. Aquí hay una historia interesante detrás. En este museo también, además de dar a conocer a los pioneros, también en las imágenes vemos la importancia que tuvo la mujer. La mujer también trabajaba en la industria, en los talleres. No hacían labores de esfuerzo físico, sino de habilidad, montando, probando, pintando. Ahí podemos ver, por ejemplo, Norma esas mujeres estaban con los cuadros de las bicis. Luego en la época, hubo una época en la historia de España que, bueno, pues luego ya no trabajaban tanto y en la época más moderna también por veo mujeres supuesto, que están las mujeres al pie del cañón y es lo que hace falta, ¿no? Tornos más modernos también, no como los que vemos aquí. Y ves esa imagen, Orbea, el equipo que tenía Orbea. Mi padre tenía la bicicleta Orbea. Una Orbea, todos conocemos a Orbea. Por ser fabricante actualmente de bicicletas, son referentes, pero en sus inicios empezaron fabricando armas y ellos mismos también fabricaban tornos para hacer sus propias piezas. Vaya, mira. Ese torno Orbea. Es de Orbea. Fíjate tú. La historia que tiene Orbea. BH, Beistegui Hermanos, de Eibar también, al igual que Orbea. En sus orígenes también empezó haciendo armas y luego posteriormente pasó a hacer bicicletas. ¿Por qué? Porque tenían ya la experiencia de los tubos de los cañones, ya tenían esa experiencia, y de ahí a hacer cuadros, pues bueno, nosotros decimos que es el Museo de la Máquina Herramienta y el ingenio humano también. ¿Por qué? Porque las empresas fueron adaptándose a las diferentes circunstancias del mercado. Orbea es un ejemplo. Estarta y Ecenarro, Eulogio Estarta, uno de los fundadores, empezó también experiencia en armas, posteriormente las máquinas herramientas, taladros y las máquinas de coser Sigma. Hay que ir a adaptarse. Se van adaptando a los tiempos. No hay más, adaptarse o morir, se dice, ¿no? Y a día de hoy es lo mismo, con las redes sociales. Quien no tiene redes sociales, mira, ¿quién iba a decir que en nuestro sector iba a haber una persona de referencia que diese a conocer? Y es interesante, ¿no?, que haya gente, sobre todo, de cara a la captación de talento. Decimos que falta talento en nuestra industria. Aquí podemos ver, en estas imágenes, los diferentes centros de formación profesional que había aquí en la comarca. Este año, en el Goibar, se celebra el 125 aniversario de la formación profesional. Y hoy en día tenemos al IMH, el Instituto de Máquina, Herramienta y Fabricación Avanzada, que la tenemos pegado al museo. Bueno, además de formación profesional y demás, también hacen ingenierías en alternancia, y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque desde el inicio los alumnos están estudiando y trabajando en la empresa. Entonces, cuando al cabo de los 4 años, cuando acaban la ingeniería, pues salen ya con una formación y con una experiencia también. Y las empresas lo valoran mucho aquí en la zona. No se encuentra tampoco, pues, por la zona nuestra, personas que sepan de, por ejemplo, manejar estos tornos, y por ahí tampoco no se encuentran. Y cada vez cuesta más encontrar personal cualificado, y los torneros en este sentido están muy valorados. Pero es lo que decimos, que hay que hacer llamativo nuestro sector. Trabajar en nuestro sector en la máquina herramienta no es solo ir a un torno y hacer piezas. Hoy en día eso ya ha quedado atrás. Tienes que saber programar, control numérico, que luego hablaremos ese proceso. También hay comerciales, diseño, hay que diseñar una máquina. O sea, que es un conjunto, hay muchas posibilidades en nuestro sector. Entonces, en el museo lo que tratamos de intentar hacer es eso, hacer llamativo y de alguna manera ver que nuestro sector tiene presente y futuro, porque decimos que la máquina herramienta, de forma sencilla para el que no lo entiende y sobre todo para los niños, es una máquina que hace otras máquinas. ¿Qué máquinas? Pues por ejemplo un avión,
claro, un coche, etcétera, etcétera. Hoy en día no entendemos nuestros avances tecnológicos sin la máquina herramienta, y por eso somos referentes aquí. Así que está bien que Más que Torno esté ahí dando visibilidad, porque hacemos ver que, como decíamos, el ingenio humano, ¿no? de un simple torno, todo lo que se puede hacer. Vea, lo ves, yo con el mío lo adapto, hace de fresadora, hace de amortajadora, hace todo. ¿Y qué pieza o qué elemento es lo más curioso que hayas podido hacer? Curioso, bueno, pues hasta ahora, bueno, pues engranajes es lo que, digamos, lo que he hecho, tanto cónicos como de diente recto, y luego pues me he fabricado también la fresadora, me la he fabricado en el torno. Te vamos a tener que poner ahí otro hueco a ti, sí. De fabricantes eso, de momento, máquina herramienta también, sí, Joaquín. Y bueno, y la amortajadora también está montada encima del carro transversal. Y aquí, si te fijas, Raúl, en este torno, y aquí quisiera yo tener la caja Norton que tiene yo no la tengo, ¿ves? Esto te evita cambiar muchos engranajes de la parte esta de aquí, claro, de atrás del torno, ¿entiendes? Aquí están los engranajes, como bien dices. Pero con la caja Norton aquí consigues otros avances y te evitas estar cambiando engranajes. Luego te fijas este torno con lo antiguo que es, ¿ves? Para sujetar aquí, que si las lunetas o cualquier tipo de máquina, ¿ves? Estos son los enganches para poderlas sujetar, que ahora muchos tornos ni los tienen eso, ¿eh? Y luego aquí, para hacer las roscas, tenemos doble polea arriba, para invertir el sentido de giro. Luego vamos a verlo, en funcionamiento. Porque claro, esto funciona con un motor, funciona todo el eje de punta a punta y puede mover todas estas máquinas, todas las máquinas que están conectadas. Ahí está. Y luego, para cambiar las velocidades, las revoluciones, en funcionamiento, con el palo, ¿ves las posiciones? 1, 2, 3 y 4. Abajo, tras 4, se cambia, tac, tac, y con eso conseguimos cambiar las revoluciones por minuto. Hacemos ver que es el mismo mecanismo de las bicis, los piñones, ¿eh? El piñón pequeño va más suave. Cambiamos al grande y si tenemos que subir una cuesta, cuesta, ¿eh? Pues, y eso los niños lo entienden bien también. Este torno de Orbea es del 25, 100 años. Pues ves, ya viene con avances automáticos y puede hacer con la barra de roscar prácticamente pues lo que tienen ahora los tornos, más o menos, lo tiene todo así. ¿Esto qué es? ¿Algún tipo de torno revólver? Un torno revólver, torno automático. Ahora le damos marcha y vas a ver cómo funciona. Pues como te decía Joaquín, en las herrerías se baleaban las herrerías por energía hidráulica, por eso se ubicaban alrededor del río, al borde del río. Luego ya con la industrialización surgió la máquina de vapor. Esto lo que hacía era darles mayor independencia a las empresas. Ellas se podían ubicar en diferentes puntos y conseguían que gracias a esta máquina conseguir toda la potencia transmitir a todo el taller. ¿Y cómo conseguían poner en funcionamiento las máquinas? Mediante correas y poleas. Y vamos a ver cómo, gracias a la máquina de vapor, va transmitiendo mediante correas y poleas a todo el taller. Pero todo, Esto ahora es como retroceder 100 años atrás, Vienes y ves esto y dices, ¡guau, qué pasada! Parece mentira. Sí, pero yo en los años 60 ya había un taller en Minefa que lo tenía esto. Todavía 60, igual incluso 70 también, probablemente quedarían talleres todavía con estos sistemas. Este es un torno paralelo del fabricante José Retenaga de Eibar. Es del año 1925. La herramienta, contrapunto, la pieza ahí amarrada al plato. ¿Ves el detalle, cómo sujetaban el portacuchillas ahí? Para darle
para poner en funcionamiento se hace mediante esta palanca, es como el embrague de un coche. Sí. Está girando ahora mismo la correa de la polea loca, pasamos a la fija y ya... Y ahora ya funciona. Funciona ya. Se ven aquí los engranes, el usillo, las velocidades, como hemos visto, para cambiar. En este también los rodamientos son de bronce, pero cuando se gastan se podrían ajustar mediante apretando la tuerca, o bien la tuerca esta de la izquierda que es, o la derecha. Ya ahora sí que yo no sabría cómo va, pero apretabas y se ajustaba porque estaban partidos en dos mitades los casquillos y llevaban una rosca y los ajustabas. Y los ajustabas. Teníamos, ya te digo, nosotros teníamos mano ahí. Sí, teníamos un torno así, también nosotros, muy antiguo. Era procedente de la Segunda Guerra Mundial, pero lo habíamos adaptado, esas tres poleas que lleva, las habíamos hecho para correa trapezoidal. Y ya no teníamos correa plana, simplemente una correa trapezoidal porque le habíamos cambiado el tipo canal. Pero en sí era lo mismo, pero más moderno que este, digamos. Más moderno, pero todavía con casquillos y todo. Pues seguro que si venía de la Segunda Guerra Mundial, seguramente lo utilizaron, como hemos visto anteriormente, para hacer armas. Sí, seguro. Si venía de esa porque época... eso mi jefe lo veo comprar ya viejo, de segunda mano o tercera, ves a saber. Paramos, el mismo mecanismo, engrase de mecha también, aceite de mecha. Yo lo que no sé, los platos estos son de la misma época, el plato universal, fíjate, porque es que es como prácticamente como los de ahora, sí, estos platos. Sí. Digo, esto no ha cambiado mucho. No, al fin y al cabo el mecanismo es el mismo, el plato, las garras, tac, y apretar. De un torno manual, digamos, hecho en casa aquí en Eibar, en la zona, a este ya un torno, mira, de 1899, americano, de Brown & Sherr, lo que actualmente, bueno, luego lo absorbió o lo adquirió Hexagon, empresa de software y metrología. Esto es un torno revólver, tiene 5 posiciones, cada posición hace una operación. Levas, digamos que podríamos decir que es el previo al control numérico, y vamos a ver cómo van entrando y van saliendo las diferentes herramientas. Se mete por aquí la barra. Sí, de material. Eso es. Y este torno es para hacer piezas de decoletaje, piezas en serie, pequeñas. Mismo mecanismo. Mira cómo cambia. Cómo va cambiando, las levas son las que les da la señal. Avanza automático. Fíjate cómo va. Para hacer diferentes operaciones. Aquella herramienta ya sería para tronzar. Correcto. Y esta otra puede hacer roscados y torneados. Esta está preparada para tornear, la de cortar, y luego estas, pues agujeros, biseles, etcétera. Entonces, hace la operación, las 5 posiciones, la corta y la expulsa por aquí abajo. Avanza y seguimos. Ahí lo difícil era programar de alguna manera. Sí, para que hiciera todo el proceso. Claro, ahí está. Una vez lo consigues, es mucho más productivo. Pero que adelantado, lo veo, es una máquina para aquella época muy adelantada. Allí los americanos iban más adelantados en aquella época, unos 10 años podríamos decir más o menos. Aquí hacía piezas pequeñas pero rápidas, las fabricaba enseguida. De piezas unitarias a piezas en series previa al control numérico. Ya aquí ya las levas no es tan sencillo ajustar las levas. Tienes que saber ajustar. Tienes que fabricar tus propias levas para luego... Las laterales, las levas, que podías mover los tetones esos. Ahí está, para que en cada momento pudiera, la herramienta hiciera lo que tuviera que hacer. Bonito esto, Es espectacular, Joaquín. Más de 100, casi no había 100. visto nunca ninguna de estas. Aquí ya tenemos
la zona de metrología, la importancia de la calidad de las mediciones, los calibres, micrómetros, etcétera. Es importante hacer ver que hay que medir las piezas y medirlas bien. Hay que hacer primero, hacer bien las piezas y que estén en medida. ¿Cómo sabemos que están bien en medida? Con diferentes útiles de medición. Tú lo sabes bien, Joaquín. Sobre todo para los más jóvenes, hacerles ver que una pieza no puede ir fuera de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Pues entonces le das una pincelada. Si hacemos una pieza mal en un coche, para un coche, pues puede que ese coche dé una avería. Entonces hacerles partícipes también de no que están haciendo una pieza, están haciendo una pieza para un coche, para un avión, y sin ellos un coche no estaría en funcionamiento, ni un avión ni un cohete. Este torno es de Talleres de Guernica, estuvo ubicado en la Clínica San Ignacio en San Sebastián, haciendo piezas ortopédicas. Ostras, fíjate. Vale, eso que veo yo hay moldes de zapatos. Moldes de zapatos. Este molde de zapato lo han hecho los alumnos del IMH, el Instituto de Máquina Herramienta. Lo han fabricado ellos. Aquí está el despiece, los planos. Y esto es una de las cosas que hacen aquí en el Instituto de Máquina Herramienta, para ver que parece que es poca cosa, pero si lo despiezas, hay ahí planos, hay ahí trabajo, hay ahí medidas, hay tolerancias. ¿Has utilizado cepillo puente tú, Joaquín? ¿Cepillo puente? ¿Has llegado a utilizar? No teníamos. Este cepillo puente es alemán del siglo XIX, sirve para planear y hacer colas de Milano. ¿Qué pasó? Que luego cuando se fabricó las fresadoras, ya le quitó mucho trabajo. Vamos a ver, ahora Joaquín, la sierra, esta sierra es de 1925, de Cruz Ochoa, en Eibar se fabricó. Vamos a ver, ponemos en marcha. Y a cortar. Y a cortar. Toma. Mira, una manguera, un tubo de lubricación para la taladrina. Sí. Esto que vemos aquí es el peso, para ayudarle a cortar. Vale. ¿Tak? Claro, ya le ponía. Y la ayuda en función del material, del diámetro, etcétera, pues igual tiene esa necesidad. ¿Que no hace falta? Volvemos. Nosotros teníamos una sierra Uniz, no sé si te suena, esa Uniz. La Uniz. Uniz. La tenemos ahí fuera en una de las cabinas. Bueno, pues la teníamos, pero era más moderna que esta, pero el mecanismo era similar, Lo único, en vez de llevar las guías estas cilíndricas, llevaba cola de Milano. Cola de Milano. Y ya está, lo único que le diferenciaba, pero los movimientos que veo que hace, todo lo mismo. Hoy en día en muchas empresas, las sierras de este estilo, no mediante correas y poleas, pero este tipo de sierras eléctricas están todavía en funcionamiento, tendrán 50 años tranquilamente. Al fin y al cabo tampoco... Y normalmente en el mecanizado se corta la pieza, pero la sierra no es la que marca la medida, luego se mecaniza, entonces pues bueno, aunque tengas... Hay que cortar un poquito más larga. Eso es. Para planear. Para el desbaste y demás. ¿Y este esmeril? Bueno, el esmeril, pues igual. ¿Cuántas herramientas has hecho tú en un esmeril? Muchísimas herramientas, ya ves. Siempre afilando, esta sería para afilar vidias y bueno, allá lo que tienes es una lija. ¿Ves? Ahora se ve parada la piedra esmeril, si mueve la correa, la desplaza para allá, ¿ves? Ya se pone en marcha, ¿ves? Ahí está. Ha cambiado, simplemente con el cambio de polea. Y la correa está cruzada, tenemos la correa cruzada. Sí, pero eso es para invertir el giro. Eso es, porque si no giraría hacia arriba y nos saltaría toda la viruta. Mira, flores, cómo lo hacían, O sea, que no es simplemente, ya le daban un diseño. A la mano, bien. Y además, tac, paramos y ya va perdiendo velocidad. Tenemos alrededor de entre 70 y 80 empresas que forman parte de nuestra comunidad. Y bueno, estamos agradecidos a todas ellas por su colaboración y al fin y al cabo hacen, gracias a ellos también en parte,
mantenemos viva nuestra historia y nuestro patrimonio. Lo mantenemos y también difundimos. Entonces, pues bueno, hay muchas empresas que vienen con sus clientes, dan una visita por el museo y así entienden nuestra historia industrial. Sí. ¿Por qué somos referentes a día de hoy en la máquina herramienta? Porque tenemos un pasado de más de 100 años. Entonces, cuando viene un cliente chino, alemán, americano, pues tiene sentido y dicen, estos saben lo que hacen. Exacto, porque ya tienen tradición. Y cuando vienen y ven esto en funcionamiento, les encanta. La amortajadora... Eso es la limadora. Es lo mismo. La herramienta. Ahí la herramienta, la pieza sería lo de abajo. Esta máquina la tenemos en la entrada, luego la vamos a ver. Se ha hecho un retrofitting en el museo y va a ir expuesto en Soraluz, en Placencia de las Armas, en una cabina, en un espacio semiabierto, en la antigua fábrica de armas. Luego lo vamos a ver. Esta misma restaurada. Curioso, cuando como entra y sale. Yo me he hecho, no sé si la habrás visto, una para el torno. La colocó encima del carro transversal y para hacer, pues esto, pues para hacer chaveteros, estriados, interiores. O sea, ¿te fabricas tú todo? Sí, yo las fabrico, sí. Por eso el canal se llama Más que Torno, porque hace más cosas que un torno normal y corriente. Eso es bueno para la difusión, y para ver que, joder, el ingenio humano, Joaquín, que tú mismo te fabricas tu propia maquinaria, tu propia herramienta, ¿para qué? Para hacer diferentes tipos de cosas. Porque tú has visto unas necesidades. Claro. Y tú has visto que necesitas hacer un agujero interior. Entonces, necesitas, y entonces tú vas viendo por tu experiencia. Además, ya a nivel personal, de decir, yo me lo voy a hacer y lo voy a conseguir. Y cuando lo consigues, se te queda un cuerpo. Claro, sí. Cuando ves que va bien, pero hasta que consigues también que te vaya bien, tienes a veces que hacer reformas y al final pues consigues que funcione bien. Prueba y error. Sí. Prueba y error. Nunca aciertas, a la primera es difícil acertar. Lo importante es la constancia, la resiliencia, aunque estés ahí y no salgan las cosas, pero decir, lo voy a conseguir hasta que... Pasamos a las fresadoras ya. Está preparada para hacer chaveteros. Esta es de Cruz Ochoa del año 1900. El formato es muy similar a las de ahora, Es la base. De aquí han salido todas las fresadoras hoy en día que conocemos. Mira esta de ahí arriba, Esta es de Soraluce, del grupo Danovat, que está aquí al lado, en un pueblo de al lado. La persona, qué pequeña es, la máquina, que puede ser como el museo de grande. Como son las herramientas de hoy en día, con las plaquitas de metal duro, cambio rápido, se desgasta, se le da la vuelta y a seguir trabajando. Menos tiempos de parada. También las utilizo, las plaquitas. También. Utilizo todo, vidria, plaquita, cobaltos. Esta fresadora es de Harve. De Harve. Está preparada para hacer engranajes. Engranaje, pues eso lo hago yo también en mi torno. Se está preparada para hacer engranajes. Esta es la fresa, la pieza y el plato divisor, Joaquín. Míralo, plato divisor. Aquí sí que ves cómo es por dentro en un divisor. Lo ves todo. Está preparado que si le damos una vuelta al plato divisor, gira un diente para que encaje ya mediante unos cálculos previos con la chuleta con el casillas. Claro, un engranaje tiene que engranar con otro, y los dientes tienen que estar clavados, si no, mal asunto. Pues había que ya en esa época ya le daban a la cabeza. Que ya pasamos a otra fresadora. Esta es una fresadora copiadora, que esto nos da pie a las personas que nos visitan porque tienen inquietudes de conocer nuestra historia pero no están relacionadas con el sector, es que en el torno lo que gira es la pieza y en la fresadora lo que gira es la herramienta, la llamada fresa. Entonces aquí lo ven bien. Yo, ves, estas no las he visto nunca. Dices que es copiadora. Copiadora. Estas se utilizaban para hacer llaves y así. Llaves, planear, y luego ya a la prensa. Aquí vamos a ver
Joaquín, mira, a ver si coincide, mira, perfecto. La grapa, a ver, un poco más, ya, ahí. Cuando se rompe la correa, se pone la grapa. Eso lo he hecho yo porque teníamos también un taladro en el taller al principio, luego ya se cambió de correa plana y cambiábamos de velocidad con la mano, al mismo tiempo que giraba la polea, la forzábamos y cambiábamos. Aquí ya pasamos a los taladros de sobremesa. Sí, el mismo sistema. Sistema el mismo. Y ya trabajar. Luego ya los taladros de columna para poner en funcionamiento con el pedal. Sí, así funcionaba. El que teníamos nosotros así. Y así funcionaba. La correa estaba en movimiento, la cogíamos con la mano y ras y cambiábamos. Cambiabais. Nunca nos hicimos mal, Nunca. Pues hay cierto riesgo ya había, pero esas épocas... Porque es que esto no lo tenía el pedal de puesta en marcha. Este taladro es de Ciarán y Estarta, lo que luego posteriormente pasó a llamarse Estarta y Ecenarro. Ciarán se retiró de la empresa y entró Ecenarro. Entonces pasa a Estarta y Ecenarro. Fabricantes de taladros de... Este ya es más robusto. Este es más robusto. Esto seguro que has conocido, Joaquín, la rasqueta. ¿No has llegado a utilizar? No. Yo en mis inicios... ¿Y eso para qué? Para planear. ¿Para planear? Para planear. Todo esto está planeado con la rasqueta. ¿A mano? A mano. Esto es paciencia, trabajo y picar piedra. Tac, tac. Yo limar sí que limo mucho. Tac, tac, tac. Pues en la línea de lo que decíamos, de que las empresas nos donan diferentes productos, en este caso aquí tenemos uno de los primeros controles numéricos de Fagor. Este control numérico es de los años 80, en sus inicios llamado Aurki, posteriormente lo que conocemos como Fagor Automation. Esto fue ya un avance importante. Esto ya lo adaptaban a los tornos. Eso es. Y fresadoras. Hubo una importante apuesta a nivel institucional y de empresa aquí en el País Vasco en el control numérico, porque la industria era lo que iba exigiendo y necesitaba un cambio y seguir avanzando, y el control numérico pues lo que hizo fue que los torneros, los operarios, pues bueno, en cierta medida tuviesen que ir aprendiendo esta programación, ¿no? Sí, lo que hace el control numérico es, mediante programación, darles una señal, una orden a la herramienta, por ejemplo, que vaya a cierto punto, por coordenadas X y Z. Entonces, pues bueno, eso lo que hace es que las máquinas sean más productivas, más eficientes, y a día de hoy pues es importante, ¿no? Sobre todo los operarios, que tener conocimientos de dichos controles numéricos. Este es a través de botones, actualmente es todo táctil. Nuestro sueño, digamos, ¿no? Sería ampliar el museo para no quedarnos donde estamos e incorporar pues donde estamos actualmente, ¿no? Ese proceso evolutivo, como hemos visto, las máquinas manuales, pasamos a las automáticas, al torno revólver que hemos visto anteriormente, y luego ya mediante levas, y luego ya pasamos a los controles numéricos, ¿no? Entonces, hacer ver esa transición, esos controles numéricos, pues sería interesante poder incorporar aquí en el museo, ¿no? Bueno. Así que de aquí a unos años, poco a poco. Ahora, cuando ya se hagan viejos los tornos de ahora, pues que haya en estos momentos, pues a lo mejor pasarán a vuestras manos. Seguramente lo conseguiremos, sin ninguna duda, porque este museo lo merece. Y aquí tenemos uno de los juguetes, los pusimos en la Bienal de Máquina Herramienta. Es un taladro sobre mesa de Estarta y Ecenarro con el mecanismo de las máquinas de coser Sirma. Es un guiño que hemos hecho porque Estarta y Ecenarro fueron los fabricantes de taladros y posteriormente máquinas de coser, y este es el juego que hemos hecho, y que además con la aceitera lo hemos convertido, como ahí podéis ver, en la mascota del museo. El taladro, la aceitera, y lo hemos convertido en la mascota del museo. Como nos vienen muchos centros educativos, niños y demás, pues gracias a la ayuda de ellos, durante este mes vamos a buscarles un nombre. Con su colaboración, con la colaboración de los niños, vamos a buscarles
nombre a estas mascotas. Y esta es la limadora que hemos dicho antes, donada por la empresa Soraluce y la UPV, que va en la antigua empresa SAPA, Sociedad Anónima Placencia de las Armas, aquí en un pueblo de al lado, Soraluce, va a ir expuesta en un espacio semiabierto al público. Esto, Joaquín, esto para ti es como un juguete que seguro que lo conoces bien. Carro transversal, aquí tendríamos el carro transversal, el carro longitudinal y este sería el chariot. ¿Ves? El chariot también pues para piezas muy pequeñitas. Pues sí, esto ya piecitas pequeñas. En aquella época pues ya movido por correa plana. ¿Ves? Los engranajes aquí, este no lleva la caja Norton, simplemente pues lleva estos engranajes. Y esto debía ser para desconectar seguramente estos engranajes. Tú lo mueves así y se quedan, ¿ves? Ahora ya no giran y si quieres trabajar aquí o lijar o trabajar como si fuera un torno de madera con unas gudías, pues también podrías. Y aquí ya engrana. Y bueno, y si le das, lo engranas con este otro, es la reversa. Ahora giraría al revés, es decir, con un piñón giraría en un sentido, digamos, la barra de roscar, de los avances. Y si la engranas con el otro, pues entonces ya gira en otro sentido, izquierdas y derechas. Y aquí les explicamos lo que es bien el plato, la pieza, la herramienta, el engranaje, y aquí ya pueden tocar, mover y entender un poco mejor el funcionamiento. Me gusta este torno pequeñito aquí, es muy... Queda bien, queda muy bien y la gente pues bueno lo ve bien. Lo que no sé aquí, ese punto, porque hay dos puntos. Ese es para un torno revólver, digamos, y a lo mejor es, con eso quitan un punto, lo ponen aquí, quitar el punto y eso es. Hacer otro tipo de piezas. Sí, se podría, imagínate, poner una broca o cualquier otra herramienta. Correcto. Y la palanca es esa por la rapidez de tirar para adelante y para atrás, la palanca. Y no es lo mismo que ir a rosca, que es muy lento, esto va rápido, lo mueves enseguida. La importancia del damasquinado, del grabado, esto se hace todo manualmente, igual que las escopetas. Sí. Todo el tac, tac, tac. Luego vamos a ver la herramienta, la sala Sigma. Fíjate qué habilidad para hacer estos grabados, Y esto pesa, Esto, y lo bueno que tiene es que se puede mover para, para buscar la mejor posición y darle el dibujo, darle la forma, Pues bueno, Joaquín, después de ver el taller de mecanizado, ahora vamos a pasar a la sala Sigma. Seguro que conoces Sigma, igual tienes una máquina de coser en casa. Tengo una en casa, yo también. Sí, pues venga, vamos a ver. El taller de mecanizado, qué bonito esto, verlas es cómo espectacular, funcionan. Espectacular en funcionamiento. Sí, es espectacular. Lo que sí hace ruido, Bueno, hace ruido, pero así nos metemos en el taller de hace 100 años, de cómo eran antes. Sí. Pues nos despedimos de los pioneros y pasamos a la sala Sigma. En esta sala, Joaquín, como te comentaba, podemos ver las máquinas de coser más representativas de la época. Sigma en el Goibar, Alfa, que estaba en Eibar, Singer y algunas otras. También la conozco, la Alfa, sí, de verlas por ahí. Sigma comenzó su fabricación en la década de los 40, de los fabricantes de Starte y Ecenarro, que fabricaban anteriormente máquina herramienta. Sus primeras máquinas de coser, como podemos ver aquí, se llamaba Cima. ¿Qué pasó? Que había una empresa relojera suiza que tenía la patente y se llamaba Cima también. Y entonces le dijeron, para, que nosotros tenemos la patente, tienes que cambiar de nombre. Y entonces pasaron a llamarse Sigma. Y esos son los orígenes. La última máquina de coser, pues fue la que vemos allí, la Sigma Book. Esa es más moderna, era una máquina de coser portátil, se metía en el estuche y como una carpeta. Se fabricó entre el año 93-94, con la idea de reflotar la empresa. ¿Qué pasó? Que la ropa ya venía confeccionada, las amas de casa ya no trabajaban tanto, había más competencia. Y sobre todo que venía de China. Y de China. Muy barata. Claro.
las ventas ya empezaron a caer y en el 94 la empresa cerró. Nosotros en el pueblo teníamos varias fábricas que cosían, talleres, y todos cerraron, todos. Y también estaba... Poco a poco fueron cerrando porque no podían con la competencia que venía de China, Vietnam y de Marruecos también. Seguro que tú verías ese proceso, ¿no? Sí, de cómo fue... sí, yo lo vi porque, vamos, talleres que trabajaban a lo mejor 40 o 50 mujeres desaparecieron, y otros más pequeños, había de todo. De hecho, luego no había también las llamadas pantaloneras, que trabajaban en casa haciendo pues, pantalones, pues, tal, y luego para las empresas. Fácil, pues, fácil, que también debía haber, pero eso ya no lo sé yo. Aquí en el Goibar, Sigma, en la década de los 70, llegó a tener 1000 trabajadores, cerca de 1000 trabajadores para un pueblo tan pequeño, lo que generaba Sigma en esa época. Representaba mucho. Aquí en el pueblo supuso mucho. En 1962, para que te hagas la idea, ya habían vendido 1 millón de máquinas. En 20 años, 1 millón de máquinas, se exportaban a 50 países. Fue una empresa muy importante, pero bueno. Y entre medias, luego vamos a hacer un recorrido por la sala. Entre medias nos encontramos con esta pequeña joya, la Sigma Bebé, mi primera máquina de coser. Esta era para los niños, que no es un juguete, es una máquina de coser, una máquina de coser de verdad. Esta fue un regalo de Reyes a una niña en 1958. Con musiquita incluida. Antes, en aquellas épocas, el niño iba al campo a trabajar, y las mujeres a coser. Y ya está. Esta gusta mucho, esta máquina. Tienes la funda y todo. Con la funda, las instrucciones, mi primera máquina de coser. ¿Y llegaron a vender muchas? Fue una serie, hicieron una serie limitada, pero sí, que no eran lo habitual, ¿no? Hacer este tipo de... las instrucciones, cómo se cose... Sí, hoy en día no dejarían hacerlo porque a lo mejor se pueden pillar los dedos ahí o... No, hoy en día... Y aquí tenemos las herramientas para el damasquinado, para hacer los grabados. Y aquí, Joaquín, mira qué grabados tenían, las máquinas, todas hechas a mano. Los tengo vistos en las máquinas. A mano, tac, tac, tac. A mano, pero eso requería horas de trabajo. Horas de trabajo. Y encarecía el producto también. Hoy en día tienes máquinas de coser por 20 euros, pero aquí tenemos anuncios alrededor. En el Lidl. En el Lidl y todo. Pues allí, en esa época mismo, incluso tenían anuncios para pedir un préstamo para comprar una máquina de coser. Hoy la compras, como tú dices, en el Lidl por 15-20 euros, pero en aquella época había personas... Dinero, sí. La que tenía mi madre venía con un mueble y todo montada, y el pedal abajo y pim pam, y ella cosía para casa. Mira cuántas piezas tiene una máquina de coser, 200 piezas, una máquina de coser, como la que hemos visto. Fabricarlas todas las 200 más, luego montarlas lleva trabajo. Por eso valían tanto dinero. Claro, y eso es lo bueno, que Start Taller Ecenarro ya tenía una experiencia en máquina herramienta, en hacer piezas. Entonces, ese proceso a pasar a las máquinas de coser fue más sencillo. Y ahí vemos por qué la mujer también tuvo un papel importante en la industria. ¿Por qué? Porque para montar esto hacían falta manos habilidosas, dedos finos, entonces la mujer también estaba ahí. Y aquí tenemos la imagen de la fábrica de Sigma, que actualmente sigue en pie, ya no como Sigma, sino con diferentes empresas dentro. Y la máquina de coser también está al lado de la carretera. En 1994 cerró y ahora pues hay diferentes empresas, un concesionario, empresas de mecanizado. Mi madre era similar a esta, así era, con el tablero que se abatía y abajo el pedal, más o menos así. Y bueno, y en esta sala Sigma, Joaquín, como ves, tenemos aquí una mesa. Las empresas organizan diferentes eventos, como presentación de productos, reuniones, eventos de empresa, hacen un coffee break, un lunch, y es una experiencia diferente, ¿no? Venir a un museo, hacer una visita al museo y organizar aquí un evento, pues la verdad que atrae a las empresas y les damos esa oportunidad. Y de esta manera también
aprovechar este espacio y sobre todo los amigos del museo vienen mucho. Esta será la más antigua, la máquina de coser más antigua, es francesa, de 1870. 1870. Doble pedal. Doble pedal, tú. Aquí había que dar con los dos pies. Con los dibujos de flores. Podemos ver a Pachava Valdetrecu, fue el primer presidente del museo y bueno, aquí en el museo tenemos a la venta un libro que escribió él, ¿no? Máquinas y hombres. Máquinak eta gizakiak, y entonces ahí en este libro pues explica toda la historia de la industria y es muy interesante, la verdad. Bueno, Joaquín, pues encantado de recibirte y espero que te haya gustado el museo. La verdad es que me ha gustado muchísimo y nosotros pues encantados de poder ver todo esto en vivo y en persona y bueno, que es una gozada ver un museo tan vivo como este. Me alegro que sea así, seguro que nos volvemos a ver, Joaquín. Venga, pues sí, un placer. Hasta la próxima. Muy bien, y nada, deciros que el Museo de la Máquina Herramienta está abierto para todos vosotros, seáis del sector o no. Seguro que os encantará conocer nuestra historia y nuestro patrimonio industrial, conocer este museo vivo, ver todas las máquinas de hace 100 años en funcionamiento mediante correas y poleas. Y os esperamos, solo tenéis que contactar con nosotros y aquí estaremos con mucho gusto, ¿vale? Espero realmente que hayáis disfrutado de este resumen de nuestra visita guiada y que si tenéis la oportunidad no dudéis en acercaros hasta aquí y verlo en persona, ya que en directo es todavía más impresionante si cabe. Ahora que cierre el vídeo nuestro amigo Iker, que tiene una sorpresa para vosotros. Bueno, Joaquín, te propongo un reto, ¿vale? Que es el siguiente. Si superamos las 10.000 visualizaciones del vídeo, sortearemos 2 libros, Uno de ellos es Máquinas y hombres, guía histórica, escrito por el primer presidente del museo. Trata sobre la historia y evolución de la máquina herramienta. Y por otro lado, el grabado de Lamotte, como hemos comentado anteriormente, explica en detalle los diferentes gremios que componían la industria armera. Así que dicho queda, el reto lanzado, si superamos las 10.000 visualizaciones, entre todos los comentarios, realizaremos el sorteo mediante la aplicación de YouTube, ¿vale? Daremos a conocer a los 2 ganadores. ¡Suerte!